Todos los países del planeta están endeudados. Estados Unidos suma 38 billones, Japón 9. El conjunto del mundo alcanza 315 billones, 3 veces la economía global. Y aquí está el giro inquietante. Si todos deben dinero, ¿a quién se le debe en realidad? La pregunta parece simple, pero esconde un diseño intencional, de banqueros. La respuesta no es la que intuyes. Si sigues el rastro de los acreedores y verificas quién sostiene realmente esos títulos, aflora una verdad incómoda. El planeta no le debe a un tercero externo, se debe a sí mismo. No fue casualidad ni accidente. 4 hombres, 4 banqueros separados por 3 siglos, idearon un mecanismo en el que la deuda nunca se amortiza. Los gobiernos se financian indefinidamente, los intereses ascienden sin descanso, y los diseñadores de la trampa cobran en cada giro, pagos, crisis y rescates. Todo quedó anclado en leyes, contratos y archivos oficiales. Nada fue improvisado. No hace falta conspiración. Es historia documentada. Las reuniones ocurrieron, los contratos existen y los engranajes constan en registros públicos. Cuando veas cómo levantaron esta arquitectura, entenderás por qué esos 38 billones no son un fallo que corregir, sino una característica de diseño. Ahora te presentaré a los 4 arquitectos y a los 4 momentos en que programaron la trampa de la deuda y por qué todos los gobiernos han quedado dentro sin una salida viable. Hasta 1694, los monarcas pedían dinero a la antigua. Llamaban a mercaderes o a nobles, prometían devolver con interés y, si no podían, dejaban de pagar. Los acreedores asumían la pérdida y el rey buscaba otro prestamista. Era arriesgado para quien prestaba y vergonzoso para la corona, pero el daño quedaba acotado. La deuda era temporal. O se saldaba o se incumplía. El sistema se limpiaba. Primer arquitecto, William Paterson. William Paterson, comerciante escocés y financiero temerario con varios fracasos a sus espaldas, concibió en 1691 una idea que alteraría el orden económico. Inglaterra estaba en guerra con Francia. Guillermo III necesitaba dinero ya. La tesorería estaba vacía, los impuestos no alcanzaban y los prestamistas de siempre cerraban el grifo porque el reino ya había incumplido antes. Paterson llegó con una propuesta. Reuniría a mercaderes adinerados para prestar al gobierno 1,2 millones, unos 300 millones actuales, una cifra colosal. La innovación era el formato. No se amortizaría el principal jamás. En lugar de eso, el Estado pagaría intereses para siempre, al 8% anual. Y para administrar el arreglo, Paterson sugirió crear una institución nueva, el Banco de Inglaterra. El mecanismo rompía moldes. Los mercaderes entregarían su oro al Banco de Inglaterra. El banco lo prestaría al gobierno. El gobierno abonaría cada año los intereses con ingresos fiscales y el banco repartiría esos intereses a los mercaderes. Punto crucial. El principal no se devolvería. El préstamo era perpetuo. ¿Por qué aceptarlo? Porque el Parlamento garantizaba el pago de intereses con su poder de recaudación. Además, los billetes que recibían a cambio del oro podían negociarse. Eran casi mejores que el efectivo, porque generaban rendimiento. En 1694 el Parlamento dio luz verde. Nació el Banco de Inglaterra. Entró el oro privado, salió la financiación de guerra y por primera vez la deuda nacional pasó a ser permanente. No un problema por resolver, sino una pieza estructural del sistema. Aquí está la aritmética que casi nadie cuenta. Al 8% sobre 1,2 millones, el Estado se comprometía a 96.000 al año de por vida. En la práctica, los mercaderes compraban una renta perpetua del Estado. Mientras Inglaterra existiera y pudiera cobrar impuestos, el flujo no se cortaría. Y si querían recuperar su oro, vendían los títulos. La deuda era transferible, no amortizable. La genialidad mayor vino después. Al Banco de Inglaterra se le otorgó el derecho a emitir papel moneda respaldado por la deuda pública. Podía imprimir billetes hasta el valor del préstamo. Era dinero creado a partir de deuda. El pagaré del gobierno se convertía en moneda. Cuanto más se endeudaba el Estado, más dinero podía crearse. Esta es la plantilla. El gobierno se endeuda, no devuelve el principal, paga intereses eternamente y la deuda se vuelve dinero. Es brillante si eres banquero. Es gravoso si eres contribuyente, porque pagas intereses por una deuda que no desaparecerá. En menos de 50 años las grandes potencias europeas copiaron el patrón. Francia emitió bonos del Estado. Los Países Bajos formalizaron su deuda pública.
y en 1790 la recién independizada Estados Unidos adoptó el mismo esquema. Alexander Hamilton lo modeló a imagen del Banco de Inglaterra: deuda permanente, intereses con cargo a impuestos, bonos que circulan como moneda. Patterson murió en 1719, sin una fortuna descomunal, pese a haber alumbrado el Banco de Inglaterra. Pero su arquitectura sigue en pie 3 siglos después. El Banco de Inglaterra existe. La deuda británica nunca se ha pagado, solo refinanciada y ampliada. La trampa quedó tendida en 1694 y desde entonces los gobiernos han entrado en ella por propia elección. Segundo arquitecto, Nathan Rothschild. A comienzos del siglo XIX, los gobiernos europeos ya amaban la deuda. Pedían para guerras, infraestructuras y gasto corriente. Pero no había un mercado organizado. Cada préstamo se negociaba a mano. Los intereses variaban y solo los más ricos podían participar. Nathan Rothschild cambió eso. Industrializó la deuda soberana. La familia, que empezó como cambistas en Frankfurt, estableció hacia 1800 5 casas bancarias en Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. Una red sin precedentes que les permitía mover dinero por Europa más rápido que nadie. Con ello, dominaron la emisión de deuda de los estados. Durante las guerras napoleónicas, Nathan organizó préstamos para Gran Bretaña. Su innovación fue la estructura. En vez de prestar directamente al gobierno, compraba bonos públicos con descuento y los recolocaba entre inversores con margen. Creó un mercado secundario. El Estado recibía dinero de inmediato. Rothschild cobraba el spread y los inversores obtenían un activo negociable. Y fue más lejos. No solo financiaba a los gobiernos, se posicionó de modo que no tuvieran alternativa. En 1815, en la batalla de Waterloo, Nathan supo de la derrota de Napoleón antes que nadie en Londres. Su red de correos era más rápida que los canales oficiales. Usó esa información para mover el mercado de bonos. Primero vendió bonos británicos, insinuando derrota. Los precios cayeron. Otros vendieron presa del pánico. Luego, tras el desplome, compró cantidades masivas a precio de saldo. Al día siguiente, con la noticia de la victoria, los precios volaron. Ganó millones, no por insider en sentido moderno, sino por controlar la información y el tiempo. Así se fijó el modelo Rothschild: controlar la información, la emisión y el mercado. Hacia 1820 dominaban la deuda soberana europea. Si un gobierno quería prestarse, pasaba por ellos, porque controlaban la red de inversores. Tenían la distribución y ponían los términos, porque esto refuerza la trampa. Antes, un monarca podía negarse a pagar. Si incumplía, sus acreedores perdían y el sistema se reset. Rothschild hizo la deuda global y entrelazada. Un bono británico podía estar en manos de un inversor francés que se lo vendió a un banco alemán que lo usó como colateral para un aristócrata austríaco. El entramado se volvió tan complejo que dejar de pagar ya no era decir no a un acreedor, era colapsar una red financiera internacional. Los gobiernos quedaron atrapados. Tenían que seguir pagando e incluso endeudarse más para abonar intereses de deudas antiguas. La trampa ya no era solo permanente, era inescapable. La riqueza de los Rothschild tocó techo a mediados del XIX. Fueron la familia más rica del mundo, más que cualquier rey. Toda esa riqueza venía de una fuente: intereses de deuda soberana. No producían bienes, prestaban a gobiernos y cobraban intereses para siempre. Tercer arquitecto, J. P. Morgan. En 1900, Estados Unidos ya era una potencia económica, pero su sistema financiero era rudimentario. Bancos atomizados, oferta monetaria ligada al oro, sin mecanismo central para gestionar deuda. J. P. Morgan lo arregló, no por el bien público, sino para proteger su imperio. En 1907 estalló un pánico financiero. Se hundieron las bolsas, quebraron bancos y la economía se paralizó. Morgan organizó personalmente un rescate, reunió a los grandes banqueros de Nueva York en su biblioteca, cerró las puertas y los obligó a poner dinero propio para estabilizar bancos en apuros. Funcionó. El pánico cesó y Morgan se convirtió en el banquero central de facto de América, pero tenía 70 años. Sabía que no podría repetirlo. Así que Morgan y sus asociados, los banqueros más poderosos del país, diseñaron una solución permanente. Necesitaban un banco central. Pero los estadounidenses odiaban los bancos centrales. Los dos primeros habían sido cerrados por la presión popular. Así que lo disfrazaron. En 1910, los hombres de Morgan
entre ellos el senador Nelson Aldrich y representantes de los mayores bancos, celebraron una reunión secreta en la isla de Jekyll, Georgia. Durante 9 días diseñaron la estructura de lo que sería el sistema de la Reserva Federal. El secreto fue deliberado. Si el público se enteraba de que banqueros estaban diseñando el sistema monetario nacional, habría disturbios. El plan fue una jugada maestra. No se llamaría Banco Central, sino Sistema de la Reserva Federal. No sería una institución única, sino 12 bancos regionales. No estaría controlado por Wall Street, sino supervisado por un consejo de gobernadores nombrado por el presidente. Parecía descentralizado, democrático, público, pero su estructura aseguraba el control de los banqueros. Los bancos regionales eran propiedad privada de los bancos miembros. Esos bancos elegían las juntas de los FEDs regionales, y los FEDs regionales elegían al Consejo de la Reserva Federal. El gobierno nombraba a algunos, pero el control real seguía en manos del sector. Y el poder clave, crear dinero y comprar deuda pública, se otorgó al Fed de Nueva York, controlado por los grandes bancos de Wall Street, los bancos de Morgan. La ley de la Reserva Federal se aprobó en diciembre de 1913, en parte porque muchos congresistas no entendían del todo lo que votaban, y de inmediato la trampa se amplió. Ahora el gobierno no solo pedía a bancos, pedía a la Reserva Federal, que podía crear dinero para comprar bonos, demanda ilimitada para la deuda pública. Importa por esto, antes de la Fed había límite a cuánto podía endeudarse el gobierno. Los bancos tenían dinero finito para prestar. La Fed puede crear dinero comprando bonos del Tesoro. El gobierno emite un bono, la Fed lo compra con dinero recién creado, el gobierno gasta ese dinero y la deuda pasa al balance de la Fed, respaldada solo por la promesa de que los contribuyentes pagarán intereses para siempre. Este es el mecanismo que habilita la deuda infinita. La Fed asegura que siempre hay comprador. El gobierno nunca tiene que dejar de endeudarse, puede renovar la deuda indefinidamente, porque la Fed siempre la absorberá, y los intereses fluyen de los contribuyentes a los bancos que poseen el sistema de la Reserva Federal. Morgan murió en 1913, el mismo año en que nació la Fed. Su legado es la estructura que hace posibles los 38 billones actuales de deuda de Estados Unidos. Sin la Fed, el mercado no sostendría esa escala. Con la Fed como comprador de último recurso, no hay límite. La trampa se volvió infinita. Cuarto arquitecto, Paul Volcker. Para los años 70, la trampa de Patterson, Rothschild y Morgan funcionaba globalmente. Las naciones desarrolladas pedían, refinanciaban y pagaban intereses, pero en el mundo en desarrollo era distinto. Pedían para infraestructuras y muchas no podían seguir el ritmo de los pagos. La trampa se acercaba a su límite, hasta que Paul Volcker la hizo permanente. Volcker fue presidente de la Fed entre 1979 y 1987. Tenía un problema. La inflación superaba el 10%, la credibilidad de Estados Unidos se erosionaba y el mundo perdía fe en el dólar. Necesitaba frenar la inflación aunque provocara recesión. En 1979 elevó drásticamente los tipos. El Federal Funds Rate saltó del 11% al 20%, el más alto de la historia. La inflación cedió, sí, pero hubo otro efecto. Los países en desarrollo habían pedido miles de millones en dólares en los 70, con tipos bajos. Ahora tocaba pagar con tipos triplicados. México debía 80.000 millones, Brasil 60.000 millones, Argentina 40.000 millones. No podían pagar. Los intereses superaban sus ingresos por exportaciones. En agosto de 1982, México anunció que no podía cumplir. Default. Debería haber detonado un colapso financiero global. Los bancos estadounidenses habían prestado la mayor parte. Si México impagaba, Citibank, Bank of America, Chase Manhattan sufrirían pérdidas masivas. Algunos caerían. El sistema estaba en riesgo. Volcker podía haber dejado que el mercado depurara. Bancos asumen pérdidas, se limpia el sistema. No lo hizo. Orquestó un rescate vía el Fondo Monetario Internacional. El FMI prestaría a México, Brasil, Argentina y otros lo suficiente para que siguieran pagando intereses a los bancos norteamericanos. Esos préstamos, llamados de ajuste estructural, venían con condiciones durísimas: recortes de gasto, privatizaciones, apertura a inversión extranjera, devaluaciones. En resumen, ceder soberanía económica a cambio de dinero para seguir pagando intereses. Clave: los préstamos del FMI no reducían la deuda, solo la rollovereaban, la hacían manejable, pero perpetua.
Esta es la innovación de Volcker. Cuando la deuda se vuelve impagable, no la perdones, reestructúrala. Presta lo justo para mantener el flujo de intereses y extrae concesiones políticas y económicas. La trampa dejó de ser solo financiera, se volvió herramienta de control. Países que no podían pagar se veían forzados a abrir sus economías, vender activos y someter su política económica a cambio del privilegio de permanecer endeudados. El patrón se repite desde hace 40 años. Grecia en 2010, Argentina en 2001, Sri Lanka en 2022. Siempre lo mismo. Préstamos del FMI para seguir pagando intereses, austeridad impuesta, soberanía sacrificada y la deuda nunca eliminada, solo reestructurada y hecha perpetua. Volcker murió en 2019. Su legado es el mecanismo que garantiza que la trampa sea global e inescapable. Incluso cuando un país no puede pagar, no se le permite quebrar. Se le refinancia en endeudamiento permanente y los intereses siguen fluyendo a los mismos acreedores. Los mismos bancos, las mismas instituciones, el mismo sistema que Patterson creó en 1694. Empieza con el modelo de Patterson. El gobierno se endeuda, paga intereses para siempre, no amortiza el principal. Añade la innovación de Rothschild. Haz la deuda negociable globalmente para que no sea un solo acreedor, sino una red. El default se vuelve sistémico. Suma el mecanismo de Morgan. Un banco central que crea dinero para comprar deuda pública, demanda ilimitada para bonos estatales, incluye la trampa de Volcker. Cuando no pueden pagar, reestructura en lugar de perdonar, mantén el flujo de intereses. El resultado es lo que tenemos hoy. 315 billones de deuda global, pública, corporativa y de los hogares. Nada de eso se va a pagar. Todo paga intereses, todo está conectado por el sistema financiero. Un impago en cualquier parte amenaza con colapsar todas las partes. ¿Quién debe y a quién se paga? El gobierno de Estados Unidos emite 38 billones en deuda. ¿Quién la posee? Aproximadamente 20 billones están en manos del público estadounidense, fondos de pensiones, fondos de inversión, aseguradoras, bancos y la Reserva Federal. Compran bonos del Tesoro porque son el activo seguro, pero esos bonos pagan intereses, alrededor de 1 billón al año. Ese interés sale de impuestos. Los contribuyentes mandan dinero al gobierno. El gobierno se lo envía a los tenedores de bonos, y los tenedores son mayormente instituciones propiedad de los más ricos. Es una transferencia de los trabajadores al capital, cada año, para siempre. Los otros 18 billones se deben al propio gobierno, el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social, el de Medicare. El gobierno tomó dinero de esos programas y lo gastó. Ahora se lo debe a sí mismo, pero en última instancia a los contribuyentes. Cuando la Seguridad Social necesite rescatar esos bonos, el gobierno tendrá que subir impuestos o endeudarse más para pagar. Es un juego de manos, pero el interés fluye. Pase lo que pase. Escálalo al mundo. Japón debe 9 billones, en su mayoría a instituciones japonesas y al Banco de Japón. Europa debe 14 billones, en su mayoría a bancos europeos y al BCE. China sostiene una elevada deuda interna en bancos estatales. Todos corren el mismo sistema y todos están interconectados. Japón posee treasuries estadounidenses. Estados Unidos sostiene deuda europea vía el FMI. Europa posee deudas de países en desarrollo a través del Banco Mundial. Es circular. Todos deben a todos, y los intereses fluyen hacia arriba, a las instituciones que gestionan la deuda. ¿Por qué no puede terminar? Si Estados Unidos pagara sus 38 billones, la oferta monetaria colapsaría, porque los dólares se crean cuando el gobierno se endeuda. Si amortizara la deuda, esos dólares desaparecerían. Deflación, depresión, colapso económico. Así que el gobierno no puede pagarla. Tiene que seguir emitiendo, renovando y pagando intereses. Lo mismo a escala global. Si todos los gobiernos saldaran su deuda, la oferta mundial de dinero se encogería en 2/3. No habría liquidez suficiente para comerciar. El sistema se atascaría. La deuda no es un error. Es estructural. Es necesaria por diseño. ¿Quién se beneficia? Las instituciones que poseen la deuda. BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Gestores de decenas de billones. Compran deuda pública con el dinero de otros. Pensiones, jubilaciones, primas de seguros y cobran el interés. Alrededor de 1 billón al año solo de la deuda de Estados Unidos, más los intereses de Japón, Europa, etc. Ese billón anual fluye de contribuyentes a tenedores de bonos.
Es la mayor transferencia de riqueza de la historia, continua, estructural e invisible para la mayoría, porque no se llama impuesto, se llama servicio de la deuda, pero el mecanismo es el mismo. Trabajadores pagan, instituciones cobran y la deuda no disminuye. La verdad incómoda. Los cuatro arquitectos no conspiraron entre sí. Vivieron en siglos distintos, pero cada uno resolvió un problema de un modo que benefició a los banqueros, y cada solución se apoyó en la anterior. Patterson hizo la deuda permanente en 1694, Rothschild la hizo global hacia 1815, Morgan la hizo infinita en 1913, Volcker la hizo inescapable en 1982. Juntos construyeron un sistema en que los gobiernos se endeudan para siempre y pagan intereses eternamente. Quienes controlan los bonos, administran la deuda y cobran los intereses son los beneficiarios últimos, no los gobiernos, no los contribuyentes, las instituciones financieras. Y aquí está la verdad final. 38 billones no son una crisis para ellos, son un modelo de negocio. Cada dólar de deuda es un activo en el balance de alguien. Paga interés, sirve de colateral para más endeudamiento, y mientras se mantenga la confianza, mientras la gente crea que el gobierno pagará intereses, aunque jamás amortice el principal, el sistema funciona. La trampa de la deuda está completa. Escapar no es posible sin derribar todo el sistema financiero. 4 arquitectos, 3 siglos, un sistema. Y todos en la Tierra estamos ahora dentro. Si esto cambió tu forma de ver la deuda pública, si por fin entiendes que esos 38 billones no son un accidente ni un error, sino el sistema funcionando como se concibió, entonces estás empezando a ver cómo opera el poder. Suscríbete si quieres entender cómo se construyó la máquina y quién la maneja, porque esto no te lo enseñarán en la escuela, te enseñarán que la deuda es un problema a resolver. Los arquitectos sabían algo distinto. La deuda no es un problema, es el cimiento, y el interés es el alquiler que pagamos por vivir en su mundo.